Podcast número 2. En el podcast anterior comenté que desde la perspectiva antigua del taoísmo filosófico del año 600 antes de nuestra era, al que diera un nuevo impulso Lao Tse, y no me refiero al taoísmo religioso del 1200 después de Jesucristo impulsado por Gengis Khan cuando invadió China. Dije que no hay un modelo de camino específico a seguir en la trayectoria de Tao. Y, digamos, esta concepción fue profundizada por estos dos grandes sabios Xiang Kuo, que atesoraron conocimientos iniciáticos dentro de la comunidad taoísta de las 7 conciencias del bosque de bambú, o 7 sabios del bosque de bambú, pero como se refería a una comunidad de ambos sexos, bueno, esto de decir sabios, por ahí en esta época no coincide, ¿no? Son 7 conciencias y es simbólico, ya que era una comunidad muy numerosa. Porque, como dije en el podcast anterior, el sentido último de Tao, de acuerdo a esta concepción, se basa en caminar y nada más que caminar, o sea, vivir y nada más que vivir. Para ello, tal como vengo diciendo, cada caminante debe entender que su propia vida es el camino, que su propia experiencia de vida es la escuela de Tao, que la existencia, conforme a la vibración de crecimiento en la que se encuentra nuestro yen, espíritu o alma, nos abre una universidad determinada con nuestra propia vida, nuestra propia vivencia, nuestro propio experimentar en este proceso de haber encarnado en esta dimensión de la materia. Por lo tanto, buscar un camino determinado, identificarse con una corriente en particular, enrolarse en alguna religión, reclutarse en algún templo o monasterio, no es parte del camino de Tao, a no ser por las tendencias mentales, emocionales, psicológicas, es decir, por el tipo de mentalidad que lleva a implementar estos emprendimientos. O sea, no es meterse en un monasterio el camino de Tao, sino la condición mental que lleva a tener que hacer eso. Eso sí es el camino de Tao, es decir, lo que cada quien hace, sea lo que fuera, acertado o equivocado, desde la coherencia o desde la incoherencia, con conciencia o inconscientemente, desde el orden o el desorden, eso sí es el camino de Tao. Así que estar en el camino de Tao no es hacer algo determinado, sino todo lo que se haga en la vida es el camino de Tao, que debe ser concientizado, que debe ser resuelto, que debe ser meditado, que debe ser vivido, que debe ser sufrido o transitado felizmente, porque de esto se trata el Yin-Yang, no solo como polaridad física de la energía y de la realidad material, sino también como proyección ilusoria de la dualidad autoprogramada por toda mentalidad. De este modo, es imperioso detenerse a analizar en algún momento del peregrinar de quienes se sienten transeúntes de Tao en el Yin-Yang Tao. Esto hay que analizar, esto hay que meditar. Repasaremos algunos de los misterios revelados del Yin-Yang, graficado tan bella y simplemente en el símbolo del Taijitu, que representa a la corriente taoísta de China. Digamos que el Yin y el Yang es una fuerza
y me refiero a una sola fuerza que está activa o desactivada. Esto es yin y yang, desactivo o activo, refiriéndose a una misma y única fuerza, como las dos caras de la luna, pues una es visible y la otra está oculta, pero la luna es la misma. Tan solo es en el contexto de la ilusión que se llega a interpretar al yin-yang como dos fuerzas diferentes. Y esto es fundamental de entender para comprender la esencia del yin-yang Tao. Sin embargo, al igual que la luna, la concepción yin-yang gestiona las dos perspectivas para dar con profundas implicancias espirituales subliminales y facilitar concretas aplicaciones en lo material, proyecciones y realidades plasmadas a conciencia. Desde el encuadre psíquico expuesto hace miles de años por el taoísmo, la unicidad intrínseca de las polaridades yin-yang se evidencia al haber sido concebidos como luz y ausencia de luz, y no como luz y oscuridad. Parece lo mismo, pero no lo es. Hay un abismo que separa a estas dos maneras de entender el significado más profundo del yin-yang Tao. Esta concepción se puede traducir en el transcurso de la experiencia madurativa del yin, que incluye el desenvolvimiento de la autorrevelación como conciencia y ausencia de conciencia, y no como conciencia e ignorancia. Este razonamiento constituye un marco unificador y no de conflicto y lucha entre dos fuerzas en pugna, pues se trata de una única realidad que está presente o bien se encuentra ausente. Sin embargo, en los términos de generalidades y no de cualidades absolutas invariables, se puede decir que en el plano de la dualidad se expresa cierta alternancia. Por ejemplo, las polaridades yin-yang son opuestas, pero se complementan. El yin y el yang son antagónicos, pero íntimamente compatibles. La polaridad yin es más sensible y el yang suele ser más indiferente. La polaridad yang requiere disciplina y corrección, el yin no precisa eso. No obstante, en sus roles existenciales, el yang adquiere predominio en apariencias, mientras que el yin preserva su verdadera naturaleza de poder oculta por detrás. Las contradicciones de Tao surgidas del yin-yang expresan su inteligencia suprema, a tal punto que lo que es y no es son los dos aspectos del mismo proceso transformador esencial. Orientarse hacia lo positivo acarrea efectos negativos. Inclinarse a lo negativo atrae consecuencias positivas. Comprender esto es comprender el Tao. Comprender el Tao es vislumbrar la vida. La mentalidad que se vincula con la substancia de la concepción taoísta de Tao es más bien circular y no lineal, abierta y no cerrada, flexible y no rígida. Quienes piensan de este modo son personas innovadoras que enfrentan el riesgo de los desafíos, mientras que quienes no piensan así tan solo copian e imitan sin innovar al resguardo de la ilusoria seguridad que establecen sus temores y miedos más profundos. Por eso es que como experiencia en el camino de vida, algunas personas se aficionan por la piratería,
no solo de productos y mercancías falsificadas, sino también de concepciones espirituales que nunca han vivido ni han sentido, pero que pregonan con habilidad refinada, jactándose de felicidades que nunca han sentido. Esto es lo que remarca Lao Tse en el Tao Te Ching, en el único pasaje que habla en primera persona. En esta nueva era o New Age de las fake news, hay muchos lobos disfrazados de corderos. Hay muchas personas que venden humo y solo por el rating o el dinero dicen cualquier cosa. De hecho, estamos en el milenio de la confusión, extravío y desolación. Por más avance tecnológico y supremacía material que la humanidad haya alcanzado, esta es la situación. No obstante, este es el camino de Tao que la civilización precisa transitar conforme a la vibración de crecimiento colectivo que se ha de experimentar. No obstante, quienes han vivenciado la maduración de su yen no serán remolcados por la esta declinación inexorable de este ciclo, pues sus conciencias están preparadas para correr el velo que cubre el horizonte de la trascendencia. Algo en lo que meditaremos en futuro podcast, acerca de esas magistrales concepciones atesoradas por el taoísmo para dejarlas como legado a la posteridad, nutridas en la fuente del Xinjiang Tao, que atañe a la maestría que facilita encontrar el equilibrio en el desequilibrio, el orden en el desorden, la coherencia en la incoherencia, la armonía en la desarmonía y la conexión en la desconexión. Pues sí, estos 5 niveles son posibles cuando despierta el Tao en el corazón.